La intención del taller, el taller está dividido en dos partes, que es, bueno, un poco conectar mindfulness y constructivismo. Pues habrá una primera parte, es una primera hora, desde ahora hasta las 12:30 aproximadamente, en que lo que haré yo será una presentación más, bueno, más de contenido, más conceptual, hacemos alguna práctica breve, y una segunda parte de 12:30 a 1:30 con Cristina, que lo que hará es básicamente práctica. O sea, será una hora entera de práctica para que tengáis ejercicios para vosotros y ejercicios para vuestros pacientes. También hay técnicas para aplicar con los pacientes desde el punto de vista de mindfulness. En la segunda parte, en principio no hay teoría, la segunda parte es toda ella práctica, y bueno, cualquier cosa que queráis conectar con la teoría, pues lo comentáis con Cristina también. En la primera lo que intentaré hacer es un puente un poco entre mindfulness y constructivismo. Sé que entre vosotros hay gente con diferentes niveles de formación en todos los aspectos, y seguramente en mindfulness también. Probablemente tengo delante gente que practica mindfulness hace tiempo, etcétera, y gente que no tiene mucha idea de lo que es. Entonces permitidme que adopte un nivel medio, introductorio. Si todo el mundo lo conoce mucho me lo decís, pero bueno, también es un tema que por mucho que se conozca es muy vivencial, ¿no? Con lo cual siempre se vuelve a redescubrir. Entonces permitidme que asuma pues, eso, un nivel más o menos introductorio avanzado para no dejar a nadie al margen. Empezamos, si queréis, evidentemente, tampoco está mal, por una breve definición o algún compendio de algunas definiciones de mindfulness, y a raíz de la definición quería hacer una pequeña práctica introductoria también, porque insisto en que más que definirlo, en muchos casos es vivenciarlo, ¿no? Pero los que lo practicáis lo sabéis. A ver, mindfulness, por cierto, la traducción más correcta quizás sería conciencia plena, sabéis que en algunos, castellano, sabéis que en algunos programas de formación, en algunos contextos aparece como tal, como conciencia plena. Lo que pasa que es de estos términos, lo sabéis también seguramente como self, como este tipo de conceptos que al final se han quedado en inglés. Pero bueno, conciencia plena no es una mala traducción en este sentido, al menos es bastante literal. Mindfulness o conciencia plena constituye un ámbito de intervenciones en auge, seguramente eso todos lo sabemos, es espectacular el incremento de intervenciones que hay, el incremento de programas de formación, el incremento de... Solamente si estáis en LinkedIn, por ejemplo, se reciben, yo al menos recibo decenas de ofertas cada día, prácticamente, de programas de centros privados, de programas más formales. Hay muchísima gente que se acredita como psicoterapeuta experto en mindfulness, con diferentes formaciones. En el currículum de mucha gente de LinkedIn está mindfulness. Yo creo que coaching y mindfulness seguramente es lo que más ha subido. Sabéis que es prácticamente todo el mundo se define hoy en día como formado en coaching y formado en mindfulness. Habría que ver qué formación tienen también y hasta quién la regula y cómo la regula, pero la verdad es que está muy de moda. Luego hablamos de ello si queréis. A ver, hay autores que dicen, y hay gente que dice que el hecho de que esté tan de moda puede resultar un peligro, que puede resultar, pues bueno, que se devalúe de alguna manera, que se diluya, ¿no? Que bueno, deje de resultar un enfoque pues, innovador o revolucionario para convertirse en una práctica cotidiana. En fin, supongo que aún así cualquier persona que practica esto desea que se aplique, ¿no? Justamente que se difunda, con lo cual sería un poco raro pretender que nadie lo conozca. En todo caso, bueno, tampoco está mal que una cosa que tiene éxito, que funciona y que se demuestra eficaz, se difunda. Lo veremos más adelante. A favor del mindfulness, a diferencia de otro tipo de intervenciones que a veces se ponen de moda en psicología, a favor del mindfulness hay, creo que muchos lo sabéis también, una evidencia empírica bastante apabullante, cosa que no es habitual en otras intervenciones. En mindfulness, o las intervenciones basadas en conciencia plena, por circunstancias históricas, probablemente académicas, de vinculación a universidades, empezaron como programas con mucha investigación asociada, con lo cual hoy en día hay literalmente centenares de publicaciones, de artículos en muchos ámbitos diferentes, además, que van desde intervenciones centradas en salud física estricta hasta intervenciones centradas en salud mental, incluso en demencias, por ejemplo, recuerdo el trabajo de Maite Miró en La Laguna y tal con Alzheimer, con pacientes con Alzheimer. O sea, hay un amplio abanico de intervenciones adaptadas a diferentes problemas con una gran evidencia empírica de eficacia. Luego hablamos de qué, porque podría ser que muchos de ellos sean factores comunes también, ¿eh? Pero bueno, ahora miramos un poco el qué. Las intervenciones basadas en mindfulness constituyen un ámbito en auge por su uso, por su investigación, etc. A pesar de su solidez, ¿no? Bueno, habría que ver hasta qué punto pues, son similares, diferentes, y ir ligando también un poco con el tema de constructivismo en relación a esto. Mindfulness o conciencia o atención plena se ha definido, por ejemplo, como
conciencia en contacto con la realidad presente. Es una definición muy minimalista, es una definición del 76, yo creo que es muy correcta. O sea, literalmente un solo factor, no algo muy arraigado a la conciencia del momento presente. O sea, la frase famosa de vive el presente, no céntrate en el presente, no anticipes, o sea, el contacto con la realidad presente. En el 90, John Kabat-Zinn, que sabéis que es uno de las figuras importantes en este ámbito, es el creador de la Mindfulness Based Stress Reduction. Luego hablo con más detalle de esto, que es uno de los programas más conocidos y con más difusión y con más formación y con más investigación. Lo define como atención centrada en las experiencias que se están experimentando en el momento presente, aceptándolas sin juzgar. Aquí por eso decía que luego hacemos un ejercicio porque lo mejor es experimentarlo. Los que practicáis meditación, por ejemplo, aquí reconoceréis los dos factores, ¿no? Pues bueno, centrarte en el presente y a la vez no juzgar aquello a lo que accedes, ¿no? Aquello que accede a la conciencia. Es decir, dejar que fluyan a tu mente, ¿no? Cualquier tipo de contenido, ¿no? Sea emocional, sea cognitivo, sea vivencial, y a la vez no juzgarlo. Por lo tanto, conciencia en el presente y actitud de desapego, ¿no? Actitud de no juicio. Bishop, por ejemplo, en el 2004 lo define como una forma de atención no elaborativa, lo mismo, ¿cómo decirlo? Iba a decir no cognitiva, pero sería, más que no cognitiva, no complicar las cosas. Es decir, tomar conciencia de lo que accedes sin complicar lo demás, ¿no? Es la idea esta, por ejemplo, de que el dolor ya es suficientemente molesto como para complicarlo con pensamiento. O sea, quédate con lo que hay. La idea, por ejemplo, de que el sufrimiento es el sufrimiento y el dolor es otra cosa. Que el dolor no es sufrimiento, que el dolor se complica con el sufrimiento. No elaborativa, que no juzga, lo mismo, te centras en ti mismo, tomas conciencia de algo y es, bueno, pues esto es a lo que he accedido en este momento desde la toma de conciencia, no entrar en no debería sentir esto, pero en todo caso utiliza esa conciencia para lo que sea, ¿no? Para crecer, para lo que sea, pero no la juzgues, ¿no? Si está ahí por algo será. Centrada en el presente, lo mismo, céntrate en el aquí y ahora, no anticipes. Luego lo vamos elaborando, pero pensad, por ejemplo, lo revolucionario que puede ser esto para un neurótico, ¿no? La idea de no anticipar. La idea de volver al presente, que la verdad es que en ese sentido lo hacemos todos, es que mañana, no sé qué, es que cuando llegue, claro, esto llevado a la práctica, por eso supongo que es tan eficaz, O sea, llevado a la práctica es céntrate en el aquí y ahora. En todo caso, reconoce que aquí y ahora estás ansioso por lo que pasa en la mañana, ¿no? Pero mañana no ha llegado. No sé si parece que era Mark Twain, que decía que se había pasado la vida preocupado por cosas que no habían pasado nunca, ¿no? Lo cual seguramente define a muchos de nosotros, O sea, si os habéis dado cuenta, muchas veces te preocupan durante años cosas que no llegan a pasar. Realmente es una pérdida de tiempo y de energía y de todo. En la que cada pensamiento, sentimiento o sensación que aparece en el campo atencional es reconocida y aceptada tal como es. Es decir, es una postura de desapego emocional. Bueno, tomo conciencia pues de lo que sea, de que en este momento no sé, de que siento frío. Bueno, pues es lo que hay. O sea, la postura es lo que hay. A partir de aquí, evidentemente, si se puede hacer algo, se hace. O sea, la idea no es la pasividad de, bueno, y no voy a hacer nada al respecto, sino simplemente que eso no se convierta en una fuente de ansiedad emocional. Bueno, si se puede hacer algo se hace y si no se puede hacer algo, pues no se hace. Es un poco la idea de la terapia cognitiva, por ejemplo, de la racional emotiva, ¿no? De tener la fuerza para combatir lo que se puede cambiar y la paciencia para aceptar lo que no se puede cambiar. En el fondo la clave es esa, Bueno, desde la conciencia se actúa o no se actúa. Después, por ejemplo, Carla Chotto en el 2005 define mindfulness o conciencia plena como tendencia a ser consciente de las propias experiencias internas en un concepto de aceptación sin juzgarlas. Aquí lo que quería destacar era la similitud de las definiciones. Si veis, en general coinciden en la idea de conciencia del presente, ¿vale? Y ausencia de juicio, las dos cosas, es decir, tomar conciencia del momento presente y que esta conciencia sea desde una postura de no juzgar. Muy bien, dicho esto, sí que me gustaría, sin que sea excesivo, yo pensaba 4 minutos simplemente, pero creo que es lo mejor para saber de qué hablamos también, ¿no? Muchos de vosotros seguramente lo practicáis ya. Pero quería, destinar 4 minutos a que pusiéramos esto en práctica muy brevemente, Simplemente que no hagamos nada. Es decir, si queréis ojos cerrados o ojos abiertos, como queráis. De hecho, sabéis que no es una técnica de relajación, con lo cual la idea no es necesariamente estar relajado, sino justamente estar atento, ¿no? Entonces, si os van mejor los ojos abiertos o entreabiertos, no hay problema. La postura no se puede modificar mucho porque las sillas están como están, pero bueno, también en algunas ocasiones se utiliza así, poneros en una postura lo más cómodo posible. Y ahora, con no me trae yo tiempo, durante 4 minutos simplemente tomad conciencia de lo que hay alrededor. Es decir, sin necesidad de juzgar o no juzgar, acceder a lo que sea, ¿no? En el yoga, por ejemplo, hacen el ejercicio de irlo nombrando. Soy consciente del ruido del aire acondicionado. Soy consciente de la presión de la silla contra mis caderas. Soy consciente de
Bueno, es una forma de hacerlo más formal, sino simplemente accediendo a ello, ¿eh? Tomar conciencia de ello. Sabéis que en el mindfulness de este estilo lo que se hace es dejarlo pasar. Si lo practicáis, sabéis que en esto hay varias formas. Una de ellas es imaginarse los pensamientos, por ejemplo, como nubes en el cielo. Entonces pensad que hay una brisa que hace mover las nubes, entonces veis el pensamiento y lo dejáis pasar. Lo que te dicen es justamente que no te vayas con él. ¿Entendéis? O sea, si la idea es, claro, si hago esto, me empiezo a poner nervioso porque mañana tengo que hacer no sé qué, toma conciencia de esto y déjalo pasar. O sea, soy consciente de que me está poniendo nervioso que mañana no sé qué, lo veo y lo dejo pasar. No me aferro a esa nube y me voy con ella. Si os gusta más otra visualización, también hay otra que es muy habitual, que es pensar que estás sentado al borde de un río y que los pensamientos son troncos, ¿no? O hojas que pasan por el río. Lo mismo, ¿eh? O sea, ver el pensamiento, la emoción, el sentimiento y dejarlo pasar. ¿Vale? Por lo tanto, tomar conciencia de todo aquello a lo que accedáis, sensorialmente, vivencialmente, emocionalmente, y dejarlo pasar. Yo pongo el cronómetro en 4 minutos, ¿vale? Lo ponemos en práctica y luego, si queréis, lo compartimos entre todos y hablamos más basados en la experiencia. Vale, pues empezamos ya.
No sé si hay algo que os haya llamado la atención que queréis comentar. Bueno, iba a decir, es un tiempo muy breve, pero a veces las sensaciones de dilatación, también de que se hace más largo, en fin, eso ya es una experiencia. ¿Algo os ha llamado la atención o queréis, por ejemplo, hay algunas cosas muy presentes en la sala, no tanto? ¿Os habéis dado cuenta de algo que no os hubierais dado cuenta antes? ¿No? Si no, sigo y lo vamos hilando con lo que vayamos comentando. De hecho, en general, cada vez que lo haces te das cuenta de alguna cosa ligeramente diferente. No sé dónde leía el otro día que no era una, no sé si sería factible, pero que no era una mala manera de empezar una clase, por ejemplo, porque realmente lo que consigues es que la gente esté, o sea, si lo hacen bien, aunque lo intenten solamente, de repente es la atención plena en un momento, o sea, para parar este estado inicial de charla que os habrá pasado dando clases, ¿no? Que es por favor, venga, va, empezamos, pero esto lo para de golpe, ¿no? Y bueno, quieras que no tienes a la gente más centrada, luego se vuelven a producir conversaciones 2 a 2, pero es más infrecuente, ¿eh? Quizá no sería mala idea, sabéis que se está aplicando, por ejemplo, en escuelas, en muchos sentidos, y a veces con esta utilidad también de la centración en el, bueno, va, estamos todos aquí, podemos empezar, no es mala idea. A ver, según los diferentes autores, elementos de la conciencia plena, contrastadlo con vuestra experiencia, aunque sea solo estos 4 minutos, y algunos seguro que practicáis cotidianamente más. Hay autores, por ejemplo, que definen la conciencia plena como un solo componente. Claro, es muy vivencial, es un contenido, una representación muy poco verbal, ¿no? Muy poco cognitivo. Entonces es verdad que podría ser algo muy holístico, ¿no? Podría ser visto como un solo componente. En este caso, por ejemplo, Brown y Ryan son unos buenos representantes de esta visión y dicen que es simplemente atención y conciencia centrada en el presente, ¿no? Que dividirlo más ya es fragmentarlo en cosas demasiado verbales, ¿no? Demasiado cognitivas. Pero bueno, hay autores que bajan más al detalle, ¿eh? Entonces habría esta propuesta, lo decía para destacar similitudes y diferencias, ¿eh? Esta propuesta casi unifactorial, de que básicamente es atención y conciencia centrada en el presente, a pesar de que atención y conciencia son 2 cosas, pero bueno, ¿no? Se podría centrar más como en una sola cosa, en un solo proceso. Hay autores, por ejemplo, que dicen que son 2 componentes, pensadlo en la experiencia que habéis tenido, que es autorregulación de la atención plena y, además, adopción de una orientación centrada en la curiosidad. O sea, no solamente conciencia plena, que a pensarlo porque si fuera conciencia plena, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de rechazo de lo que se está viviendo, igual no estaríamos hablando de mindfulness, ¿no? Sino que en todo caso sería una experiencia más bien angustiosa, no sería algo de no me hagas hacer esto. Habréis visto gente, por ejemplo, que se niega a hacer este tipo de cosas por eso, ¿eh? Por bueno, es que yo si paro y tal, a lo que accedo es a cosas desagradables. De hecho, algún paciente he tenido, por ejemplo, que decía que no podía parar de hacer actividades, lo que se refugiaba mucho en una especie de activismo permanente porque le daba mucho miedo pararse, ¿no? Porque en el momento en que se paraba, por ejemplo, por la noche, ¿no? Pues bueno, accedía a una serie de cosas muy angustiosas. Claro, si le quitáis el elemento de no juicio, es verdad que puede que estuviéramos hablando, en algún caso, incluso de rumiación, ¿no? De una especie de rumiación obsesiva. De, bueno, si me paro y hago esto, por ejemplo, estrés postraumático. Pero claro, me empiezo a acordar de cosas que no me gusta recordar. En ese caso sería un problema. Por lo tanto, adopción de una orientación marcada por la curiosidad, la apertura y la aceptación. Yo creo que aquí es difícil destacar la importancia de esto, ¿no? Pensad en vuestros pacientes, lo que pasa que aquí está la dificultad, ¿eh? Pero pensad si vuestros pacientes cambiaran la actitud de temor a sus síntomas por la actitud de curiosidad hacia sus síntomas, el cambio que habría. Porque a veces los casesean, según que, claro, si los síntomas son algo en lo que se juega la vida, entiendo que es muy delicado. Pero cuando el tema es algo relativamente inocuo, claro, si realmente lo que hicieran es adoptar una postura de curiosidad crítica, lo cual hay un vínculo importante con el constructivismo, por ejemplo, ¿eh? El desarrollar una actitud de observador hacia el problema, eso es lo que decía Kelly, ¿no? El fomentar justamente que el paciente sea un investigador, sea un científico. Que, bueno, ¿por qué debe ser que tengo miedo a hablar en público? ¿Ves? En lugar de que eso me aterrorice y no quiera ni hablar del tema, elaborar ese ámbito. De hecho, en términos de teoría de constructos sería elaborar el problema. ¿Qué me debe pasar? ¿Qué considero un público? ¿Cuánta gente es un público? ¿4, 5, 10, 20? ¿Qué tipo de público? Por ejemplo, si son amigos, si son desconocidos, si fuera mi familia, por ejemplo, estaría cómodo, o al revés. No conozco gente, por ejemplo, que es al revés. Es bueno, si hay alguien que conozco muy bien en el público, estoy más nervioso aún. Eso, o sea, cambiar la actitud de Dios mío, qué horror, no por, oye, qué curioso es esto que me pasa. Sería esto, ¿eh? Sería este punto de toma de conciencia curiosa. De no juicio, de curiosidad, de crítica, de apertura crítica, no en un sentido negativo, sino en el sentido literal, ¿no? De bueno, ¿y qué debe haber aquí? Vamos a profundizar más en eso. Eso sería, la verdad es que sería bastante revolucionario para los propios pacientes.
Después hay autores que dicen que tiene 3 componentes. ¿Vale? La intención de por qué uno está practicando, por ejemplo, para conseguir autorregulación, autoexploración, autoliberación. No sé hasta qué punto lo veis como un componente. Esto parece más bien la motivación, ¿no? Parece un componente de, bueno, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Esto, por ejemplo, en la meditación Zen insisten mucho en que no debes tener una intención. O sea, que el hecho de tener una intención te aleja de la propia pureza de la meditación, que meditas por meditar, ¿no? Igual que no respiras por un objetivo determinado, o sea, no respiras para nada, respiras para mantenerte vivo en todo caso. Si te planteas por qué me estoy sentando a meditar cada día, te estás equivocando, ¿no? Porque entonces es para conseguir no sé qué, para conseguir no sé cuántos, con lo cual se convierte en una herramienta, ¿no? En lugar de una forma de vida. Pero bueno, la meditación Zen es muy rigurosa, esto es muy estricta, es una fuente de inspiración del mindfulness muy clara, pero bueno, tiene fama de ser muy rigurosa en este punto, ¿eh? Aquí sería la intención clara del porqué. La verdad es que la intención del porqué, sobre todo en la práctica con pacientes o con grupos, es importante, ¿eh? Porque veréis que hay gente, habréis tenido quizá la experiencia, hay gente que si no entiende por qué se está haciendo, no le funciona. Bueno, en general, pero es que eso es en general en cualquier técnica terapéutica. Sabéis que la alianza terapéutica tiene mucho que ver con el acuerdo, ¿no? Por ejemplo, sobre los objetivos de la terapia. Claro, si te propongo una técnica, imaginaros esto con un tipo de paciente que no está nada preparado para hacerlo. Evidentemente el resultado va a ser negativo, ¿no? Va a ser más bien el yo me he equivocado de terapeuta, me he hecho hacer una cosa ridícula, me ha hecho hacer algo parapsicológico, me ha hipnotizado, ¿no? Cosas de estas que no tienen nada que ver con lo que has practicado, pero que se podría dar lugar a raíz de algún malentendido en este punto. Dicho esto, en general la única intención es para adquirir conciencia plena, o sea, realmente es muy simple. Es ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Pues para tomar conciencia de lo que me rodea, o sea, para ser más consciente de lo que me rodea y en todo caso para desapegarme de juicios tan ansiógenos, ¿no? de elementos tan de Dios mío, mañana me va a pasar esto, no sé qué. O sea, la intención legítima es esa, ¿no? Todo lo demás en el fondo es bastante espurio, ¿no? Para relajarme, para conseguir iluminación, es bastante indirecto, ¿no? En todo caso no es una intención muy directa, no es algo que se pueda conseguir legítimamente. Atención caracterizada por la observación de la experiencia, ¿no? Similar al uno que veíais anterior, y actitud de aceptación, bondad, compasión, apertura, paciencia, no lucha, ecuanimidad, curiosidad y no evaluación. Aquí si lo veis hay más elementos que no simplemente la curiosidad, ¿no? o la apertura. Hay este elemento también axiológico, ¿no? De este punto más de aceptación, de bondad, de compasión, etc. De apertura compasiva. En este sentido, recuerdo un libro que leía en este caso de aplicaciones del budismo a la psicoterapia, y era un psicoanalista, en este caso. De hecho, la tradición psicoanalítica es importante en este sentido de incorporar prácticas, por ejemplo, que provienen de filosofías orientales. Y lo digo por lo de la bondad, ¿eh? Porque había una anécdota de un terapeuta que decía que estaba hablando con otro, a punto de entrar en una sesión, los dos habían hecho prácticas de filosofías orientales, de budismo, de meditación, y la sesión en la que iba a entrar el terapeuta era bastante dura. Era una mujer con un cáncer muy avanzado, con una situación social muy desfavorecida, muy maltratada por la vida, y el terapeuta que iba a entrar, que no era el que escribía el libro, dice que le comentó al otro que para motivarse iba pensando yo soy el Buda, yo soy el Buda, yo soy el Buda, ¿no? Para poderla ayudar. Y el terapeuta que escribía el libro le dijo, no, te estás equivocando, lo que has de pensar es ella es el Buda. Sería esto, ¿eh? Sería este tipo de compasión, de reverencia hacia esa persona que está sufriendo de esa manera, el cambiar la actitud de, lo que queráis, casi psicoeducativa, ¿no? o de compasión malentendida, ¿no? De lástima, por una actitud de reverencia. O sea, este punto de vista de, oye, pues prácticamente merece una reverencia a alguien que está así y está yendo a un psicólogo, ¿no? Porque solo por eso, de hecho, demuestra que tiene más energía para tirar adelante que para abandonarse. Sería este punto, de compasión, de bondad, etc. O sea, más axiológico, más comprometido con valores. Y Baer, esta propuesta es muy conocida. Baer, por ejemplo, lo divide en 5, que son no reactividad. No reactividad, no lo confundáis con esta pasividad oriental malentendida, ¿no? De que todo lo que pasa me da igual. No es todo lo que pasa me da igual, es, bueno, a ver, para verlo de otra manera, hay una metáfora, por ejemplo, del budismo zen, en que se te dice que reacciones a las... A ver, que imagines que lo que te perturba es como una piedra que se ha tirado en un estanque, igual la conocéis, la metáfora. Pero una piedra tirada en el estanque remueve el lodo del fondo. Entonces, si contestas cuando tu conciencia está invadida por el lodo del fondo, lo que va a salir es una barbaridad, ¿no? Que lo habréis visto en muchos casos. Vas a contestar de mala manera. Entonces, la idea de no reactividad es deja que se pose el lodo, ¿no? Y cuando el agua esté clara, contesta entonces.
¿vale? O sea, no es no reacciones, es reacciona con ecuanimidad, reacciona con una visión transparente, clara, lúcida. Es esta idea, ¿eh? No es para nada, es no hagas nada, pase lo que pase. Es en todo caso, hazlo cuando estés preparado. La idea más de no reactividad en el sentido de no, yo lo veo casi como no acting out, ¿no? Como no actuar inmediatamente basado en una serie de esquemas automáticos. Por ir buscando conexiones con constructivismo, aquí si lo veis sería una elaboración más detallada de la situación. O sea, sería, en todo caso, cuando hayas construido la situación, ¿no? Mediante un sistema más elaborado, más sofisticado, no más complejo, si queréis, entonces es el momento de darle sentido a esto, no antes. Lo de antes sería, si recordáis el ciclo CAC en constructos, que es circunspección, apropiación, control. Circunspección es la fase de buscar un constructo para aplicar a la situación. Apropiación es cuando lo encuentras. Y vale, esto es un ejemplo de, o sea, la idea sería ver qué me está pasando. No sé, una persona me dice que lo que sea, ¿no? Que me deja. Pero ¿esto qué es? ¿Cómo me puede pasar esto algo a mí? ¿No? ¿Cómo me puede pasar algo así a mí? O sea, buscar la aplicación de esto ¿qué es? ¿Es una traición? ¿Es una ruptura? ¿Es un engaño? ¿Es la muerte de una relación? ¿Es el final de mi vida? O sea, cuando encuentras el constructo, que es la fase de apropiación, entonces ese constructo se apropia de la situación. ¿Vale? O sea, si lo veis como, por ejemplo, el final de tu vida, no sería raro una serie de conductas, pues seguramente muy histriónicas, ¿no? Muy teatrales, muy finales, etc. Si lo vierais como, bueno, un accidente más en una relación, como puede pasar en muchas situaciones de la vida, seguramente la reacción será más adaptativa. Esto, si recordáis, es el ciclo CAC, ¿eh? Circunspección, apropiación, control. Si lo veis desde este punto de vista, mindfulness representaría alargar la fase de circunspección. Entonces sería, ver, cuando te pase algo, para un momento, ¿no? Detente, ¿no? Y darle un sentido más, si queréis, bueno, más neutral, más transparente, más desapegado, no, menos neurótico de alguna manera, ¿eh? Menos de a mí no se me hace esto no hay derecho, te voy a matar, o sea, calma, calma. A ver, ¿qué es esto? Toma conciencia de eso y en todo caso responde de forma adecuada. En eso, por ejemplo, dentro de las orientaciones basadas en mindfulness está toda la línea que actualmente está muy de moda de lo que le llaman comunicación no violenta. Pues igual os suena, que es, si lo buscáis por internet encontraréis las reglas. De hecho, no deja de ser casi asertividad. O sea, se parece mucho al entrenamiento asertivo de los años 80, pero bueno, con una lectura más de conciencia plena. Comunicación no violenta son una serie de reglas de cómo responder a una persona en una situación de conflicto. Por eso digo que recuerda mucho el entrenamiento en asertividad de los 80, pero está muy bien organizado, ¿eh? Y en general es, claro, toma conciencia de tu percepción de su conducta, transmítesela así, o sea, me ha parecido que tal, ¿no? Y esto me llega como tal. No sé si es verdad o no, y me gustaría contrastarlo contigo. Pero eso es muy diferente de, eres un desgraciado y me has hecho daño. No es eso, ¿eh? Es el bajar esto, o sea, por eso digo que no es no reaccionar, sino reaccionar en el contexto adecuado, ¿no? Desde un punto de vista compasivo prácticamente. Acción con conciencia, perdonad, observación, acción con conciencia, descripción y no juicio, ¿eh? En resumen, si lo veis, va mucho en la línea de largar la fase esta de circunspección. Bueno, espera, un momento, déjame pensar, déjame tomar conciencia, respirar. A veces, si lo pensáis, a veces no es más de unos segundos, ¿eh? Porque puede dar la sensación de artificialidad, ¿no? De, bueno, esto me requiere irme a mi casa y contestar mañana. Y en algún caso puede ser simplemente respirar, ¿eh? Puede ser solo el espera un momento, ¿no? Respirar hondo y decir, vale, ahora sí que te puedo contestar. O sea, si llego a contestar hace un segundo, te digo una barbaridad, ¿no? Si hacéis lo que habéis hecho vosotros, en el fondo son 4 minutos, igual es eso, igual es retirarse, decir, déjame un momento, que seguramente lo habéis hecho en algún caso, es decir, déjame que piense, porque si te contesto ahora no sé lo que puedo decir. O sea, prefiero no decirlo porque puedo decir algo de lo que me puedo arrepentir toda la vida, ¿no? Déjame que tome conciencia y luego, bueno, visto lo visto, igual es, vale, lo entiendo, de acuerdo, esto me hace un daño horroroso, pero sé que no sé qué, bueno, no, es reaccionar más, como bueno, es lo que hay, ¿no? Pero no de forma reactiva, ofensiva, agresiva. Estos en concreto están extraídos de un análisis factorial de 5 escalas de atención plena, no os aburro con detalles, pero ya os decía que tiene mucha base de investigación empírica. Entonces estos factores que habéis visto no salen de la reflexión de un autor, sino que salen de análisis factoriales de escalas de atención plena. ¿Vale? Los autores, como veis, difieren en el número de componentes. Están de acuerdo en la definición, pero difieren en el número de componentes. Las principales intervenciones basadas en mindfulness incorporan la meditación. Por ejemplo, el MBSR de Kabat-Zinn, en la reducción de estrés basada en la conciencia plena. Yo creo que muchos de vosotros lo conocéis, es uno de los enfoques más conocidos de mindfulness. Originalmente, Kabat-Zinn lo planteó como una intervención, literalmente una intervención para la reducción del estrés, perdonad la obviedad porque está en el título, y se centró básicamente en intervenciones médicas, cosa que vale la pena tener en cuenta porque a veces se ha hecho la traducción literal a la psicoterapia. Y en principio Kabat-Zinn lo plantea para intervenciones con pacientes crónicos y en algún caso terminales, o sea, gente en muchos casos con dolor crónico o con patologías crónicas. De hecho, originalmente
el planteamiento surge de la clínica universitaria de la Universidad de Massachusetts, con lo cual son pacientes casos de medicina en general, ¿eh? Pero bueno, también se puede traducir efectivamente a los problemas psicológicos, ¿no? La psicoterapia. Kabat-Zinn en el programa de DSR incorpora 5 elementos: la meditación estática, que sería básicamente lo que habéis hecho vosotros. De hecho, lo hace, para quien lo pueda hacer, lo hace en un cojín, en el suelo, etcétera, pero por ejemplo en una silla es factible, ¿eh? Incorpora la atención en la vida cotidiana, incorpora meditación caminando, que es similar, si habéis hecho cosas de meditación, es similar, bastante parecida de hecho al King de los centros Zen, es decir, es levantarse y caminar alrededor de la sala tomando conciencia de cada paso que das. Si lo conocéis en los centros Zen, por ejemplo, lo hacen de una forma muy pausada, muy lenta, entonces has de apoyar el talón, luego la planta, luego el talón del otro pie, entonces va siguiendo al de delante. Es una forma de meditación caminando, por ejemplo, que ha influido mucho en coreógrafos, por ejemplo, en bailarines conocidos, sobre que lo han utilizado como forma de práctica. Entonces, Kabat-Zinn lo incorpora también en el MBSR, e incorpora una serie de ejercicios de body scan, que luego haréis alguno, que es una revisión atenta del cuerpo, que aquí es quizá donde se ve más que está pensado para enfermos o para pacientes con enfermedades físicas. El body scan, de hecho eso es algo controvertido, el body scan, si habéis hecho cosas de MBSR, en el MBSR original, cuando te formas como terapeuta de MBSR, son 45 minutos diarios, lo cual hay mucha gente que te dice que no los encuentra, que no, o sea, son 45 minutos de revisión corporal, que luego creo que tenéis un ejercicio preparado en esto, que es tomar conciencia desde la cabeza a los pies. O sea, realmente imaginarse como un escáner, ¿no? E ir tomando conciencia de todo el cuerpo. 45 minutos hay gente que lo encuentra muy angustioso, que lo encuentra demasiado largo, que te dice que no encuentra el tiempo en un día. Claro, en general es gente que está sana, que no le ve tampoco la relevancia inmediata hacer eso. En general con pacientes no es tan difícil, ¿no? Pero con terapeutas, por ejemplo, en formación, en los programas de formación en MBSR a veces hay gente que no lo practica, está en concreto no lo practica diciendo que no encuentra el tiempo. A ver, 45 minutos diarios los tienes. Eso es verdad, ¿eh? Seguramente no es que no encuentres el tiempo, es que no encuentres la motivación, que es demasiado largo. Con lo cual hay programas actualmente que lo han reducido, ¿eh? Lo han reducido a 10 minutos, a 12, que bueno, sí que es más fácil, por ejemplo, antes de ir a dormir. Si eres tirado en la cama y tal, pues hacer este ejercicio de revisión del cuerpo, porque 45 la verdad es que es casi una hora. O sea, entiendo que es bastante tiempo de hecho hay gente que dice que se duerme, que lo habréis visto también, ¿eh? Que lo empieza a practicar y al cabo de 10-15 minutos se ha dormido, con lo cual no ha podido aplicarlo. Pero bueno, originalmente estaba pensado para los pacientes, no para los terapeutas. Y luego incorpora un conjunto de estiramientos suaves que provienen del Hatha Yoga, ¿eh? Que son ejercicios lógicamente suaves, porque estás pensando en gente a veces con artritis reumatoide, con patologías que les impiden el movimiento. Esos son ejercicios suaves, pero bueno, que movilizan también toda una serie de procesos positivos. Después la MBCT, la Mindfulness Based Cognitive Therapy, terapia cognitiva basada en la conciencia plena, sí que es propiamente una forma de psicoterapia. De hecho es una forma de psicoterapia empíricamente validada. Surge, lógicamente, ¿no? Por el nombre, seguramente lo conocéis y por el nombre se deduce fácilmente, de la combinación de terapia cognitiva y enfoques de mindfulness, de conciencia plena, combina una con la otra. Básicamente es, perdonadme si lo sabéis, pero bueno, os lo recuerdo en todo caso, básicamente es una forma de terapia que está indicada para pacientes que ya han pasado por un proceso, pacientes con depresión, que han pasado ya por un proceso de terapia y sobre todo para evitar la recaída. O sea, el diseño original del programa es para evitar recaídas, no es para tratar la depresión en la primera instancia, ¿no? A pesar de que supongo que hoy en día se está utilizando bastante en primera instancia, ¿eh? Pero la idea sería alguien que ya ha pasado por un proceso de terapia y para mantenimiento de los cambios y evitar las recaídas se recomienda especialmente la MBCT. Incorpora algo que seguramente os sonará como una incorporación de la terapia basada en la aceptación a la terapia cognitiva. O sea, la idea básica de bueno, hay varias, pero una de las ideas que marcan una diferencia con la terapia cognitiva tipo Beck y Ellis es que la terapia cognitiva basada en la conciencia plena se basa en la idea de que los pensamientos irracionales no necesariamente desaparecen por discutirlos. Que eso es algo que, por ejemplo, Greenberg, desde una postura completamente diferente, también defiende, ¿no? Que una emoción se cambia con otra emoción, no con un pensamiento. Entonces, que los pensamientos irracionales, discutiéndolos, a veces lo que haces es darle más fuerza, ¿no? Con lo cual aquí se basa en la toma de conciencia del pensamiento. De hecho, se basa más en la extinción del pensamiento, se basa más como en el dejarlo pasar, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿eh? En lugar de voy a discutirme, o sea, si me viene a la mente que soy un inútil, lo voy a discutir activamente. Aquí se basa en, si me viene a la mente que soy un inútil, voy a tomar conciencia de este pensamiento y lo voy a dejar pasar. O sea, voy a afirmar que soy consciente de que tengo tendencia a pensar en esto, pero eso no lo hace verdad, ¿no? Con lo cual lo dejo pasar. Supongo que si sois terapeutas cognitivos muy ortodoxos, podríais decir que no deja de ser una forma de discusión racional emotiva, ¿no? Es decir, bueno, en el fondo es extinción.
En el fondo es como si lo discutieras no haciéndole caso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el proceso es diferente. Pero bueno, supongo que se puede defender como, bueno, es una manera de enfocar esto. Si lo veis, mantienen la CD cognitiva, O sea, se mantienen dentro de terapia cognitiva, y muchas de las presentaciones de los autores de MBCT son en congresos de terapia cognitiva. De hecho, ellos provienen del contexto de la terapia cognitiva. Aquí, además de meditación, incorporan también body scan, hatha yoga. Hatha yoga incluye técnicas cognitivo-conductuales, por ejemplo, colocarse detrás de los pensamientos, lo que os decía, de ver los pensamientos como una catarata, ¿no? Como una cascada, y colocarse detrás, ¿no? Y verlos pasar, ¿no? Colocándote en postura de observador. Que si lo veis es muy defendible también desde el constructivismo, no dejaría de ser una postura de observador, lo que decíamos antes, ¿no? El ponerte, ¿no? El cambiar la posición desde el punto de vista del proceso de construcción, en lugar de estar metido dentro, ¿no? Mirarlo desde fuera. Entonces, bueno, tengo tendencia a interpretar esto de esta manera. Si me coloco fuera, lo que hago es ver, ¿no? Ver cómo esto va pasando sin afectarme a mí. Es decir, el pensar de una manera no me llama, no me obliga a actuar de una forma determinada, ¿no? Puedo pensar, claro, imaginaros eso, por ejemplo, la diferencia que marca en alguien muy agresivo, ¿no? De pensar, si me miras mal te pego, a pensar, bueno, si me miras mal tomo conciencia de ello y lo dejo pasar. Pero en ese caso no actúo, ¿no? Realmente ahí se detendría, la agresividad. Sería, bueno, soy consciente de que tiendo a sentirme provocado, ¿no? Por lo tanto, tomo conciencia de que determinada mirada la interpreto como provocadora, pero ya está. Ojalá se pudiera, porque claro, entonces no sería si me miras así, ataco, ¿no? Es decir, bueno, aquí es donde está el segundo ese que rompe la conexión entre estímulo y respuesta. Por ejemplo, escribir los pensamientos, ¿no? Que evidentemente lo reconoceréis como terapia narrativa en muchos casos, ponerles una etiqueta, no huir de los pensamientos negativos, ¿no? Sino simplemente afrontarlos con frialdad, ¿no? Con distancia, con desapego. La terapia dialéctica conductual, seguramente la conocéis, es la que desarrolló en su momento Marshall Linehan para el trabajo sobre todo con pacientes con trastorno límite de personalidad. Sabéis que en general el trastorno límite se daba como bastante desahuciado, había muy pocas terapias que se atrevieran con ello, excepto quizá procedimientos más conductuales aplicados. Y Marshall Linehan diseña en su momento una combinación de terapia de conducta y budismo, en este caso, muy desde el punto de vista de uso de la meditación, pero también desde algunos aspectos más doctrinales. Le llama terapia dialéctica conductual y, a ver, validación empírica es discutible, porque metaanálisis así hay pocos, porque hay pocos estudios grandes de terapia dialéctica conductual que permitan hacer un metaanálisis riguroso. Pero bueno, sí que hay muchos estudios, muchos de hecho, muchos estudios de caso, de 10, 12, etcétera, al menos en la última revisión que se hizo, que permiten intuir que realmente es una terapia con un apoyo empírico importante, lo que quizá no como para decir empíricamente validada, pero realmente hoy en día si dices trastorno límite la gente asocia inmediatamente terapia dialéctico-conductual. Es un enfoque, si lo conocéis, es un enfoque peculiar. De hecho hay gente que te dice que si no quieres practicarlo así no te dediques al trabajo con trastorno límite. Ellos en general trabajan en un contexto residencial prácticamente, o sea, los pacientes viven en comunidad con ellos. La gente que conozco, parece que en concreto están en Toronto, en el centro, y los terapeutas que trabajan allí viven con ellos y de hecho dan su móvil sin ningún problema. Ellos te dicen que si no quieres hacer eso no es el tipo de paciente adecuado. Es decir, es un paciente que te tiene que poder llamar a las 3 de la mañana para decirte que no sé qué, ¿no? Porque es que lo que te está diciendo para él es de vida o muerte y para ti también desde el punto de vista de reconstruir la relación. Es algo que realmente en otro tipo de pacientes sería inaceptable, ¿no? Pero bueno, cuando se lo discutes a ellos te dicen que bueno, para este tipo de pacientes y para este tratamiento es lo adecuado desde el punto de vista de reconstrucción relacional. Entonces, bueno, es un enfoque con sus peculiaridades porque el trastorno las tiene también. Y la meditación se enseña a los pacientes dentro del módulo de entrenamiento en habilidades de tolerancia al malestar. Hay un elemento de meditación, cosa que podéis entender que no es para nada fácil con alguien que tiene trastorno límite, ¿no? que sea capaz realmente de acceder al contenido de su conciencia sin juzgarla, es ya en sí mismo es un logro terapéutico. Por lo tanto, supongo que es especialmente, como ingrediente activo es especialmente relevante. No prescribe, supongo que por la dificultad que comportaría, no prescribe ni la frecuencia ni la duración de la práctica meditativa, porque se acepta que algunas personas no podrán o no querrán meditar de forma intensiva. Normalmente, si lo pensáis desde el punto de vista del trastorno límite, es bastante difícil, ¿no? el asumir seguramente ya sería un resultado final de la terapia. La terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que hablábamos hace un momento, estas consideradas de la última generación de la terapia cognitiva. En lugar de meditación, la terapia de aceptación y compromiso incluye ejercicios, por ejemplo, pero fijaros que es casi lo mismo, En uno de ellos se anima al cliente a imaginarse una marcha de soldaditos que llevan pancartas con las palabras o los pensamientos que le perturban, por eso la imagen que ponía a la izquierda, y a permanecer el máximo tiempo posible como observador sin unirse al desfile. Es
decir, te aterroriza, pues eso, ¿no? Las situaciones sociales, la mirada de los demás, las fiestas, no sé qué, pues bueno, hay una serie de gente manifestándose con esos términos que te angustian y se te anima a visualizar que estás al margen del desfile, tolerando el paso del desfile y el paso de esas palabras. De hecho, es lo mismo que habéis hecho. Prácticamente es lo de las nubes, ¿no? Lo de los troncos. Bueno, soy consciente de que las fiestas me angustian y dejo pasar ese término, ¿no? Eso es de terapia de aceptación y compromiso. En este caso, los 4 enfoques comparten el énfasis explícito en la conciencia centrada en el presente. Evidentemente, mindfulness tiene mucho que ver con esto. Sin embargo, si lo veis, aunque todos se basan en meditación, 2 de ellos enseñan habilidades de conciencia plena sin un enfoque explícito en prácticas de meditación formales. Por eso destacaba similitudes y diferencias. Hay 2 que sí, que incorporan meditación, y hay 2 que no. En cuanto al tipo de meditación que utilizan, en general es Vipassana o Zen. Sabéis que hay diferentes tradiciones de meditación. La meditación Vipassana y la meditación Zen en general se basan en el dejar pasar. Habréis visto otros, por ejemplo, que se basan en la observación fija de un objeto, ¿no? Que son estas que trabajan con un mantra, por ejemplo, repitiendo un mantra o observando una imagen. Eso es otra forma de meditación que no tiene el mismo objetivo, ¿eh? En general, desde el Zen y desde la meditación Vipassana, la idea es más esto que decíamos de no aferrarse, ¿eh? De dejar pasar. Ya habéis visto que no es dejar la mente en blanco, porque no creo que ninguno de vosotros haya tenido la mente en blanco, seguramente es imposible, sino no aferrarse a ello. O sea, considerarlo como un contenido que continuamente es traspasado, porque bueno, entra un pensamiento y tal y se va. Hombre, así es difícil estar angustiado. Por ejemplo, si entra algo que mañana no sé qué y se va inmediatamente, es bueno, pues ya me preocuparé mañana. ¿No? Lo que decíamos un poco de Mark Twain, ¿no? De, bueno, si no estaré toda la vida preocupado por cosas que no llegan a pasar, ¿no? Es la idea de no aferrarse a ello. La MBSR y el MBCT están a medio camino entre fomentar la conciencia de las percepciones directas y de las cogniciones. Trabajan también con conciencia de, no solamente de siento el frío del aire, sino soy consciente de que me considero un inútil, ¿no? Que si lo veis es diferente, ¿eh? O sea, bueno, claramente es diferente. En un caso sería una conciencia casi fisiológica, una conciencia de una sensación, y en la otra la conciencia de una cognición. En el caso de algunas formas de meditación se basan más explícitamente en simplemente lo perceptivo, ¿no? Y las que son más terapia cognitiva, ¿no? Los que tienen más base de terapia cognitiva se basan también en la conciencia de las cogniciones. Si lo veis, en este caso lo que hacen es colocarte a un nivel metacognitivo, o sea, por encima de tu propia cognición, ¿no? Que es la idea, yo creo que, a ver, escueta, muy si queréis estilo eslogan, pero muy potente, que de hecho está, por ejemplo, en las terapias narrativas, ¿no? Que es la idea más de que tú no eres tu cognición, en este caso. O sea, tú no eres tu problema, pero tú tampoco eres tu cognición, o sea, tú estás por encima de eso. Eso es muy, si queréis, es muy simple, muy tonto, muy breve, pero es revolucionario. O sea, si alguien puede verse de esta manera, es difícil que se sienta aferrado al tener que ser siempre de la misma forma. Con lo cual es muy posible que sea un paciente bastante ideal, ¿eh? Un paciente que realmente el trabajo ya lo trae muy hecho, ¿no? Porque es la sensación de, bueno, mi problema es lo que es, pero de hecho podría ser otra cosa. O sea, yo no soy eso, ¿no? Yo soy más que eso. Eso es un objetivo terapéutico muy digno, ¿no? Muy legítimo. Probablemente todos los que estáis aquí que pensáis así, pues en el fondo por eso sois terapeutas también, ¿no? El hecho de no aferrarse a, bueno, si no seguramente no estaríais aquí. Sería, si esta persona es así no cambiará nunca. Y bueno, como terapeutas, realmente en ese sentido cierras la posibilidad de cambio de un paciente. O sea, en todo caso, si esa persona es así, si cambio su construcción será de otra manera. O sea, él no es su percepción, él no es su convicción. El decir soy un inútil no te convierte en un inútil, que es un argumento, por ejemplo, muy propio también de la terapia racional emotiva. En el caso de Albert Ellis lo defiende mucho. Bueno, ¿dónde está escrito esto? ¿Dónde ha sacado esa idea? Sabéis que utiliza ejemplos del estilo de, a ver, decir soy un inútil no te convierte en un inútil, más que decir soy una trompeta te convierte en una trompeta. No como pensamiento mágico, ¿no? Entonces, si dices soy una trompeta, te convertirás en trompeta. Pero es evidente que no. Y bueno, entonces, ¿por qué si dices soy un inútil, eso te convierte en inútil? Desaférrate de esto, ¿no? Despégate de esto. Ahí estaría muy implícito también en este enfoque. Evidencias de eficacia. A ver, empieza a haber un volumen considerable, de hecho muy considerable, de evidencia clínica, estudios empíricos y metaanálisis de los 4 enfoques, sobre todo de estos 4 enfoques, que son los más estandarizados, y en algún caso también de lo que podríamos llamar intervenciones psicológicas basadas en mindfulness, o sea, más allá de enfoques programáticos establecidos. Sugiere que se trata de intervenciones eficaces para una amplia gama de trastornos, tanto psicológicos como físicos. Supongo que eso explica también su prevalencia, la moda, ¿no? Que experimentan en este momento. Aquí me limité a resumir algunos para que veáis cosas que no son muy habituales en la práctica psicológica, por ejemplo, o sea, que van más allá de lo psicoterapéutico. Desde algunas que sí, ¿no? Ansiedad,
pero también, por ejemplo, pues cáncer, ¿no? O intestino irritable, o enfermedades coronarias. 2% se refiere al número de estudios, no a la eficacia, si no sería ridículo. Se refiere al número de estudios. Sobre cáncer hay muchísimos, como veis, porque, bueno, lógicamente ha despertado mucho interés. En cáncer hay un 22% de los datos de metaanálisis provienen de estudios de cáncer, de ansiedad también, de dolor muchos también, bueno, por la influencia justamente de Kabat-Zinn, ¿no? Del tema de enfermedades crónicas, etc. El porcentaje de estudios por problema es un metaanálisis del 2013 de Gowrie et al. Seguramente ya debe haber 3 o 4 más porque publican a una velocidad pasmosa. Y si estáis al día de la investigación, de hecho casi cada día van produciendo evidencias de eficacia en ámbitos nuevos, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que os decía de Maite Miró de Alzheimer, que no sé si estaba aquí, ¿no? Y bueno, y en temas que van más allá también incluso de la propia patología física, ¿eh? O sea, que es tema, lo que sea, de trastorno posicional desafiante en adolescentes, problemas de conducta en aulas con niños con educación especial, lo que sea, ¿eh? O sea, siempre hay alguien dispuesto a aplicar este tipo de cosas porque en estos momentos están muy difundidas y parece que en general funciona para casi todo, lo cual hace pensar también cómo es posible que algo funcione tan ampliamente, ¿eh? Entonces, bueno, habrá que avanzar en esta línea. Conclusiones. A ver, en general son intervenciones eficaces, sin embargo, en general, por ejemplo, en problemas psicológicos no son necesariamente más eficaces que la terapia cognitiva, ¿eh? Pero bueno, tampoco está mal. O sea, la terapia cognitiva en muchos casos es difícil competir con ella porque hay muchas evidencias de eficacia muy potente. De todas maneras, lo que sí, bueno, ante la igualdad de condiciones, lo que sí podría pasar es que haya pacientes que prefieran estos enfoques que los de terapia cognitiva, con lo cual iríamos más a un criterio de selección sistemática de tratamientos, ¿no? Puede ser. De hecho, hace poco leía un estudio que decía que la eficacia de la terapia cognitiva empezaba a reducirse, que probablemente era debido a que ya lleva muchos años, ¿no? Y eso se ve que pasa. Con los tratamientos en general pasa que al cabo de unos años, pues bueno, se desgastan. Hombre, podría ser que estuviéramos en un momento de, bueno, que una va bajando y el otro va subiendo. Entonces la combinación entre las dos igual refresca también la terapia cognitiva. Lo digo porque la gente ya empieza a saber lo que es la terapia cognitiva. Entonces eso sabéis que a veces hace que no sea tan nueva, que no sea tan sorprendente, que el efecto no sea tan inmediato. Bueno, no estaría mal quizá una renovación incorporando elementos que son, bueno, epistemológicamente y teóricamente muy coherentes con la propia terapia cognitiva. Las psicoterapias basadas en mindfulness son tratamientos eficaces para una variedad de problemas psicológicos y especialmente, esto no, insisto que no es opinión personal, es resultado de metaanálisis de muchos cientos de estudios, especialmente para reducir ansiedad, depresión y estrés, como siempre, igual que en terapia cognitiva, los datos más apabullantes son en general ansiedad, depresión y estrés. En el caso de mindfulness pasa también así, pero también es verdad que hay un porcentaje enorme de pacientes que es esto lo que presentan. O sea, no estamos hablando de algo minoritario, sino que justamente es uno de los problemas, o son los problemas más habituales en la práctica clínica. Sin embargo, sí que es verdad que resulta comprometido distinguir los efectos específicos de las prácticas de meditación y posibles factores comunes, para no tapar, bueno, no tapar los discursos también, pues, teniendo en cuenta el nivel de crítica que puede haber respecto a cualquier tratamiento psicológico. Sabéis que siempre hay un porcentaje de factores comunes que resulta incluso metodológicamente difícil de aislar, porque tendrían que ser tratamientos de desmantelamiento, que quitas, pero ¿cómo quitas aquí, por ejemplo, la relación con el terapeuta? Tendría que ser en todo caso una práctica de mindfulness mediante una grabación o alguna cosa así, entonces eso es complicado, ¿eh? Pero bueno, tened en cuenta que puede haber un elemento importante de factores comunes. ¿Factores comunes a qué me refiero? A empatía, aceptación, sentirse comprendido por el terapeuta. Si esto se aplica en grupo, pues la calidez del grupo, la cohesión del grupo, o sea, lo de siempre, ¿eh? Factores comunes podrían explicar un porcentaje de la eficacia de estas prácticas. En este caso en concreto, a diferencia de otras intervenciones psicológicas, ha habido bastante investigación sobre los mecanismos neurobiológicos que explican la eficacia. Cosa que, bueno, tampoco no está mal desde el punto de vista de darle más, no sé, iba a decir quizá más prestancia también, ¿no? a este tipo de resultados, que bueno, permita también lucir más el hecho de empezar a saber el proceso desde el punto de vista más, si queréis, intrapsíquico, prácticamente neurobiológico, ¿no? Más que intrapsíquico, que es algo que es poco habitual, ¿eh? Empezó con las terapias cognitivas y con las terapias basadas en mindfulness, justamente porque son muchas veces parte de prácticas médicas, pues se ha investigado bastante. Se han encontrado, por ejemplo, cambios estructurales y funcionales, seguramente lo sabéis, sobre todo en áreas, muy resumido, evitando los detalles neuroanatómicos, que son bastante aburridos en este caso. En áreas estructurales y funcionales, se han encontrado cambios anatómicos. Y es curioso porque se han encontrado a raíz, por ejemplo, de la práctica de 12 minutos diarios.
¿no? Que es algo que es poco habitual, es una práctica muy mínima, ¿eh? Y a partir de 12 minutos diarios durante una serie de semanas ya se empiezan a encontrar cambios anatómicos. También es verdad que las técnicas de neuroimagen han avanzado mucho, ¿no? Con lo cual es posible que las técnicas son más sofisticadas también, ¿eh? No que haya pasado toda la vida, ¿no? Pero que ahora se puede detectar. En áreas relacionadas con ¿qué? Con la atención y memoria, con la interocepción, la percepción de lo mismo, el procesamiento sensorial, ya lógico, ¿no? Con todo, justamente todo a lo que va dirigido la práctica. La autorregulación, incluyendo el control del estrés y las emociones, pero fijaros que si practicas esto regularmente, te acostumbras a introducir una fracción de segundos entre estímulo y respuesta, lo cual es la base de la autorregulación. O sea, entre que me pasa algo y que reacciono, me he acostumbrado a tomar conciencia de lo que me pasa. Claro, aquí se introduce pues algo que debe tener un referente neurobiológico. Otra cosa es que las técnicas lo detecten o no, pero que ese es el punto de que no reacciono inmediatamente a lo que me pasa, sino que paro un momento, ¿no? Freno, respiro, pienso, lo que sea, y entonces actúo. La concentración de dopamina, por ejemplo, en melatonina se incrementa, la actividad de la serotonina se modula, disminuye la concentración de cortisol, así como de norepinefrina. A ver, disminuye en general, lo que pasa es que como medida directa de la práctica, sabéis que a veces son medidas muy poco fiables, ¿eh? Porque puede disminuir como efecto de muchas otras cosas. Entonces sí que hay efectos a largo plazo, y efectos muy genéricos, pero por ejemplo, estudios que se han intentado hacer para evaluar el efecto prácticamente inmediato de la práctica de la meditación, últimamente desaconsejan este tipo de medidas porque puede estar afectado por muchas otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, porque estéis cómodos en la sala, porque, pues, bueno, aparentemente hay otras medidas más sofisticadas desde el punto de vista de marcadores biológicos. En síntesis, los mecanismos neuronales parecen dividirse en 4 áreas: regulación de la atención, de hecho es muy coherente, ¿no? O sea, es lo que estás intentando, regular, o sea, dónde focalizo la atención, y eso tiene un efecto demostrable neurobiológico. Conciencia corporal, también muy coherente, ¿no? Y bueno, tomo conciencia de toda una serie de cosas que tienen que ver con mi cuerpo, por lo tanto la conciencia corporal aumenta, y eso se demuestra en cambios neurobiológicos. Regulación emocional y autopercepción. Simplemente lo digo porque seguramente tiene más gracia o tiene más peso que cuestionarios de papel y lápiz, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que demostrar esto con un cuestionario de autopercepción. Bueno, es que además se han demostrado cambios desde el punto de vista neurobiológico. Seguramente no es que le dé ni más ni menos seriedad científica, ¿eh? Simplemente que es, bueno, una forma alternativa de demostrarlo que está bien. Mecanismos psicológicos implicados en las intervenciones basadas en mindfulness, es decir, cómo funciona esto a nivel psicológico. A ver, aquí hay mucho campo por correr todavía, ¿eh? Aquí hay mucha investigación que se debería hacer aún, porque hay algunos que aún no están bien demostrados. En todo caso, sí que parece que pasa, por ejemplo, por la mejora en las estrategias de regulación emocional positiva. Lógico, o sea, si practico esto durante una serie de minutos al día, mis estrategias de autorregulación emocional, de hecho, es que las estoy trabajando directamente. O sea, lo que estoy haciendo justamente es aprender a autorregular mis emociones durante 12, 15, 20, no 30 minutos diarios. De hecho, es prácticamente un ejercicio físico, ¿no? Es como si dijeras, hombre, el ejercitar no sé qué, desarrollar musculatura, es que vas directo a ese objetivo. Aumento en los niveles de autocompasión, lo mismo, o sea, la conciencia desaferrada, compasiva, tolerante, aumenta los niveles de autocompasión, es casi una tautología, ¿no? Es como que lo estás entrenando directamente. Disminución de la rumiación y de la evitación experimental, fijaros que también va muy directo. Es un tipo de práctica que, si lo que estás haciendo es una rumiación obsesiva de lo mismo, lo estás haciendo mal, ¿no? Con lo cual quien sea que te esté ayudando, entrenando y tal, eso te lo va a indicar. Es decir, no se trata de repasar todos tus fallos, todos tus errores, de planificar lo que harás mañana, sino justamente de desaferrarte de esto, lo cual tiene ya un objeto, ¿no? Y un objetivo muy terapéutico en sí mismo. Estos cambios van asociados a beneficios clínicos en pacientes que incluyen, por ejemplo, reducción de los niveles de estrés y depresión. Seguramente la conexión se ve directa, o sea, si consigo la autorregulación emocional, o si consigo autorregularme emocionalmente, los niveles de estrés bajan inmediatamente. O sea, si no reacciono inmediatamente a una situación, mi nivel de estrés baja. El nivel, si queréis llamarlo así, de depresión o el estado depresivo también. O sea, si sé marcar una diferencia entre mi pensamiento de la vida es una mierda, ¿no? Y la reacción a ella, el nivel de depresión baja. O sea, autorregulo justamente por la autorregulación emocional. Mejora de las emociones positivas, ¿no? También lógico por la reducción de las negativas. Y seguramente otros efectos colaterales en diferentes tipos de patología. Aquí, en resumen, la conexión con el constructivismo, aparte de lo que ya he ido diciendo, o sea, como incorporación a la terapia constructivista, yo no le veo el menor problema. Si lo se puede aplicar perfectamente, de hecho, la terapia constructivista siempre ha sido muy ecléctica. Kelly, recuerdo alguna cosa que había leído suya, decía que ya en los años 50 hubo algún profesor universitario que explicaba sus ideas que le decía que sonaban mucho a budismo zen. Supongo que lo decía por el tema de las polaridades.
lo de la cuestión del justo medio, ¿no? Que está muy presente en PCP, ¿no? La idea de que, si lo veis en PCP, casi siempre lo correcto es lo del medio. Es lo que sea, ¿no? Complejidad muy elevada, complejidad muy baja. A ver, las dos cosas son problemáticas, supongo que venía de ahí. No deja de ser una conexión un poco tangencial, ¿eh? Pero hay un elemento que yo creo que permite perfectamente la incorporación de este tipo de prácticas como tales, como técnicas. O sea, prescribir, por ejemplo, este tipo de técnicas dentro de la terapia constructivista, yo creo que es perfectamente coherente. Y quizá habría algunas cosas a plantearse, por ejemplo, pero es que tampoco lo dicen ellos, ¿no? Si es creíble la idea, por ejemplo, de que meditando puedas suspender la construcción de alguna forma, no puedas dejarlo, pero es que si lo veis, esto no se basa en que no pienses, que había sido una crítica clásica, es decir, es imposible no construir, ¿no? Por lo tanto, esto en el fondo es una forma, bueno, ellos no dicen que no estés dando significado. Lo que pasa si meditáis habitualmente es que sois muy conscientes del significado que dais. Ahí está la diferencia. No que haciendo esto suspendo los procesos cognitivos y no pienso. Eso es inhumano. ¿No? Seguramente eso, lo único similar a eso es la muerte desde el punto de vista psicológico. ¿No? Es que seguramente ni siquiera el estado agónico. En estado agónico seguramente se siguen manteniendo procesos de construcción de significado. Lo que si practicáis lo que habéis hecho, si ya lo estáis haciendo, ¿no? Durante un tiempo de forma regular, sí que seguramente me diríais que sois más conscientes de cómo dais significado a lo que os afecta. O sea, en todo caso, lo que afecta es a la conciencia de una serie de procesos que si no, o sea, compararlo con alguien que no, compararlo con alguien, por ejemplo, que reacciona inmediatamente a lo que le pasa de forma no irracional, sino irreflexiva. Ahí está la diferencia, ¿eh? Pero bueno, como ha pasado esto y le doy este sentido, ¿no? Por lo tanto, tal cosa. Si lo veis, casi es el estado final de una terapia cognitiva, ¿no? De una terapia constructivista. Compararlo con alguien que si pasa esto, hago esto. A ese sí que le conviene meditar, ¿no? Ese sí que sería, para un momento, espera, piensa. O sea, ¿realmente esto que te ha pasado y tal es un insulto? Bueno, sí, porque no sé. A ver, un momento. No, bueno, quizá no lo decía por mí, sería este elemento, ¿no? Y otro elemento importante también de conexión con el constructivismo sería hasta qué punto se puede tomar conciencia de toda una serie de procesos de construcción, si queréis, preverbales, ocultos, automáticos, como queráis llamarlos. Hombre, el objetivo de la terapia constructivista en muchos casos justamente es ese, ¿no? La elaboración detallada, la experimentación en la vida cotidiana, el plantear, por ejemplo, cambios en los ejes de los sistemas de referencia de los constructos, el plantear estrategias más de terapia cognitiva clásica, ¿no? Por ejemplo, el por qué esto lleva a esto, lo que decíamos más tipo Albert Ellis, ¿no? De dónde ha sacado evidencia de eso, dónde está escrito que esto sea esto. Eso, si lo veis, es una parte también de reflexividad en principio desaferrada, ¿no? Más desde el punto de vista de no juicio. No es una práctica meditativa por sí, pero se le parece mucho, ¿no? Con lo cual yo creo que la coherencia es importante. De hecho, en los primeros congresos en que empieza a aparecer una línea entera de temas de meditación y tales, en los que hay la confluencia de constructivismo y terapia cognitiva. Y hoy en día muchas de estas líneas que habéis visto aquí se consideran formas de terapia cognitiva. No se han asociado especialmente a humanistas o a sistémicos, etcétera, sino que han ido más hacia lo cognitivo. Probablemente por ahí hay una conexión importante, ¿eh? Yo creo que, bueno, está bien tenerlo en cuenta. No creo que sea necesariamente lo único que puede hacer un terapeuta, ni mucho menos, ¿no? Ni que puede ni que debe hacer un terapeuta constructivista, pero como técnica coadyuvante yo creo que puede resultar muy interesante con muchos pacientes. Hasta aquí más o menos mi parte. Lo que queda es la práctica más intensiva. No sé si tenéis algún comentario, sugerencia, pregunta. La intención era más enmarcar, insisto que me disculpéis porque sé que muchos sabéis mucho de este tema, pero para los que no tenía que hacer una puesta al día también del por dónde iba. ¿Sí? Pues os dejo con Cristina para que hagáis la parte más de práctica intensiva. ¿Vale? Muchas gracias.
Hola a todos. Como os ha dicho Luis, ahora empezaría una parte, digamos, más práctica de mindfulness. Yo me llamo Cristina Gómez, soy psicóloga y psicoterapeuta centrada en mindfulness. Me dedico básicamente a dar el programa de mindfulness a diferentes tipos de pacientes y grupos, y especialmente a personas con cáncer. Hace más de 5 años, ¿no?, que me dedico a dar, empecé con el programa de mindfulness basado en la reducción del estrés, que supongo que todos conocéis, ¿no? Y bueno, y después ya a varios programas adaptados, ¿no? Bueno, lo que empezaremos también será en una meditación, pero antes, previamente, me gustaría que algunos de vosotros pues me dijerais si habéis practicado mindfulness, si lo conocéis. Básicamente solo alzando la mano, si algunos de vosotros habéis practicado el mindfulness, meditación, yoga. Vale, es para saber, ya que no tenemos tiempo para preguntar a cada uno. Vale, pues si os parece empezaremos con la práctica. Empezaremos con una meditación y bueno, tal como estáis en la silla, sentados. Lo que es importante es la postura. Las bases para poder realizar una buena meditación es la postura, que no sea una postura ni demasiado relajada ni demasiado rígida. Por lo tanto, pondremos la columna vertebral recta. Miraremos también, fijaremos nuestra atención en los hombros, si están tensos o relajados. Miramos, están. Podemos inclinar ligeramente la barbilla hacia el pecho. Esto también ayuda a que la columna se ponga más recta. Y vamos a cerrar los ojos unos instantes. Cerraremos los ojos. Llevaremos la atención a la respiración por la nariz. Enfocando la atención en la inhalación y exhalación por la nariz. Observaremos la respiración, los detalles de las sensaciones de la respiración en la inhalación y en la exhalación. Ayudándonos de la respiración para conectar con el cuerpo. El cuerpo siempre está en el presente, en el aquí y ahora. Así que enfocando nuestra atención en la respiración podemos volver a conectar con el presente, en cómo estamos aquí y ahora. También podemos observar cómo está nuestra respiración, es rápida, es tranquila, pausada, cómo es. Sin juzgar, tan solo observamos. Y vamos dejando pasar los pensamientos que aparezcan. Pensamientos sobre el futuro o el pasado o sobre planes, los dejaremos pasar. Y ahora de la atención puesta en la nariz, pasamos a enfocar nuestra atención en la planta de los pies, sintiendo las sensaciones de la planta de los pies apoyados en el suelo. Observamos con curiosidad.
Observamos con curiosidad las sensaciones de los pies apoyados en el suelo, los pies dentro de los zapatos, la sensación de frío o calor, la simple sensación del apoyo de estos en el suelo. Y de los pies pasamos la atención a observar las sensaciones de los muslos apoyados en la silla. Observando esas sensaciones también con curiosidad, ¿cuál es la sensación del apoyo de los muslos en la silla? Quizás nunca antes hemos observado esas sensaciones con tanto detenimiento, con tanta curiosidad. Y si lo hemos hecho anteriormente, dámonos la oportunidad de observar como si nunca antes hubiéramos observado esa sensación. Y de los muslos desplazamos ahora nuestra atención al estómago, simplemente observando la inhalación y la exhalación en el estómago. Apoyo mi atención en el estómago, en la sensación de cómo se hincha el estómago en la inhalación, cómo vuelve a su sitio en la exhalación. Y si van pasando pensamientos o nos hemos perdido o despistado con algún pensamiento, no pasa nada, lo observamos, nos damos cuenta. Una y mil veces volvemos nuestra atención a la zona que observamos. Y no nos juzgamos por perder constantemente nuestra atención, es normal. Sin esfuerzo, volvemos, sin esfuerzo. Y me apoyo en la observación de la respiración en el estómago. Dejándome reposar en el presente, en la tranquilidad del aquí y ahora. No tengo que ir a ningún sitio, no tengo que hacer nada más. Y si aparecen resistencias, ganas de parar la práctica, y también observamos esas resistencias. Y no las juzgamos, lo observamos todo aquello que sucede. Del estómago pasamos a observar la respiración en las costillas. Seguimos desde esa curiosidad observando la respiración en las costillas, en cómo se desplazan hacia los lados al inhalar y al exhalar vuelven a su sitio. Inhalar, se desplazan hacia los lados y al exhalar vuelven a su sitio. Me he vuelto a distraer, dejo ir los pensamientos otra vez, vuelvo a reposar en la atención, en la respiración en las costillas. Quizá también puedo observar cómo el pecho se eleva al inhalar y al exhalar vuelve a su sitio. Y de ahí, ahora vuelvo a desplazar la atención al principio. Llevo mi atención, reposando mi atención en la respiración por la nariz. Al inhalar, repito, conecto con mi cuerpo. Al exhalar, libero tensiones de mi cuerpo, todas aquellas que no se han liberado ya. A lo mejor mi mente está más tranquila, quizá pueda observar también eso. Quizá mi cuerpo esté más tranquilo, quizá mi mente más calmada. Conecto con mi cuerpo, repito mentalmente en la inhalación, en la exhalación, libero tensiones de mi cuerpo.
En la inhalación repito calma, en la exhalación profunda. En la inhalación calma, en la exhalación profunda. Y si me he despistado, dejo ir esos pensamientos y vuelvo otra vez, repitiendo calma en la inhalación, profunda en la exhalación. Voy a repetir mentalmente la inhalación, momento presente, en la exhalación, instante precioso. En la inhalación, momento presente, en la exhalación, instante precioso. Va a sonar una campana tibetana 3 veces, pero salimos de la meditación a nuestro ritmo, desde nuestra elección. Me gustaría que también esta sesión la viviéramos desde las bases del mindfulness, que hay muchas bases y diferentes autores citan diferentes. Yo citaría pues vivir el momento presente, sin juicio, actuar sin el piloto automático. La aceptación también va ligada del no juzgar el momento presente. Vivirlo también desde la mente de principiante, que también va ligado al vivir al momento presente, vivir sin juicio y la aceptación. La mente de principiante es aquella mente que, digamos, vive el momento presente desde la frescura, desde la curiosidad, como si nunca antes hubiera vivido ese momento, ¿no? Digamos que una de las bases del budismo es vivir el presente y no vivirlo como si ya lo hubiéramos vivido, ¿no? Desde esa mente que ya interpreta o juzga, sino que es estar aquí ahora, significa eso, ¿no? También una de las bases sería el amor, también ligado a la compasión, que también va ligado a la aceptación. Diríamos que esas son una de las bases principales. Por eso decía que esta sesión, si la podemos vivir desde esa mente principiante, desde esa curiosidad, pues es una manera de ya practicar el mindfulness, ¿no? Y tener, digamos, ese foco desde allí, ¿no? Esa intención de vivirlo desde allí. Bueno, hemos hecho esta práctica, algunos de vosotros ya habéis practicado mindfulness, quizá mucho o poco, pero me gustaría que la vivencia que habéis tenido, que ha sido corta, porque han sido pocos minutos de meditación, pero nos podemos dar cuenta de muchas cosas, lo compartiéramos con algún compañero de al lado, si nos ponemos por parejas y explicamos un poco, aunque sean 5 minutos, la experiencia de que nos hemos dado cuenta, que nos ha parecido,
Y también si habéis practicado mindfulness durante mucho tiempo, si quizá os habéis dado cuenta de algo, ¿no? En este pequeño rato, ¿no? ¿Hay alguien que quiera compartir algo con el grupo? ¿He encontrado muy interesante de la experiencia, aparte de haberlo compartido con el compañero? Sí. Yo quería compartir que a mí me pasa a menudo cuando hago algo sobre todo en mindfulness en concreto, y es pensar si lo estoy haciendo correctamente, si estoy en mindfulness o no, o debería estar haciendo otra cosa, o pensar en otra cosa. Cuando estás meditando, dices, sí. Sí, o sea, cuando estás meditando, a ver, claro, una de las bases que decíamos es el no juicio, ¿no? Entonces, no es que lo puedas hacer bien o mal, ¿no? El simple hecho de observar, poner la atención en un foco, o sea, el cuerpo, las emociones, o la respiración. Empecemos por la respiración, que es algo ya sencillo como apoyo. Si tú, por ejemplo, el hecho de poner atención en la respiración por la nariz y dejar pasar los pensamientos y estar allí, aunque tu mente esté muy agitada, lo estás haciendo bien, ¿sabes? O sea, el objetivo no es ni relajarse, ni dejar que nuestra mente acabe calmada. El objetivo es estar aquí ahora, presente, con lo que hay. Entonces, Mi dilema a veces se une en el si me lo estoy sintiendo muy relajada, no estoy haciendo la atención. puedes observar, estoy muy relajada, y eso ya es mindfulness. Bueno, para seguir también en la práctica, ¿no? Realizaremos una práctica también muy vivencial, que, bueno, para ello os invito otra vez a recordaros, vivimos esta práctica, mejor que la vivamos desde la atención curiosa, precisamente de principiante, que decíamos, como si nunca hubiéramos vivido esta experiencia, y también sin juicio. Exploremos un objeto que ya hemos visto muchas veces, pero como si nunca antes lo hubiéramos visto ni supiéramos lo que es, ¿vale? Entonces ahora os pasaré 3 platitos con este objeto, cada uno coge una, se la pone en la mano derecha o izquierda, la que os vaya mejor, y después os guiaré un poco lo que vamos a hacer, ¿vale? Voy a pasar 3 platitos, pero como hay muchas, ¿vale? Mira, por aquí cogéis una, os la ponéis en la palma de la mano. Vale, a ver. Ahora pasarán el plato por allí. A ver. Desde el momento mismo que la tenemos en la palma de la mano, sintamos las sensaciones del peso, de la sensación de ese objeto encima de la palma de la mano. ¿Me oís? Vale. Vale, cuando todos tengamos la panza, me lo decís. Si me podéis mirar que todos lo tengan la panza y me lo... ¿Sí? ¿Le falta alguien? Vale, creo que todos la tenéis, ¿no?
Vale. Pues sintiendo la sensación de ese objeto en la mano, vamos a cogerla con las dos manos y vamos a observar si es rugosa, si es suave, si es viscosa, cómo es la textura de ese objeto en nuestras manos. Sobre todo también si aparece algún juicio de esta práctica, observemos ese juicio y dejémoslo pasar y volvamos a recordar el abrirnos a esta vivencia desde la curiosidad. ¿Cómo es esa sensación de tener este objeto entre los dedos? Ahora con dos dedos haciendo prensión la moveremos hacia adelante y hacia detrás y nos la pondremos en el oído, moviéndola hacia adelante y hacia detrás, así. Observaremos si hace ruido, hace algún ruido. La oleremos también, serán todos los matices de ese olor. Si es intenso, si es dulce, amargo, ¿cómo es ese olor? Si cambia, si la alejamos, si la acercamos. Y ahora observaremos este objeto, lo observaremos todos los detalles, miremos si es homogéneo, si es diferente, por delante, por detrás, dando la vuelta. Y lo pondremos a contraluz a ver qué pasa. Bien. A ver si a lo mejor también aparecen nuevas tonalidades, ¿no? Que no podíamos observar. Y vamos, por último, a ponernos este objeto en la boca, pero no vamos a morder aún. Vamos a pasarlo por el paladar, por la lengua, vamos a jugar. Y también, ¿qué sensaciones aparecen? Nuestro paladar, lengua, dientes, con el roce de los dientes, ¿qué pasa, no? Finalmente vamos a morder y en esa experiencia de morder también si el sabor va cambiando.
¿vale? Esto también es mindfulness, es la práctica de la atención plena, es vivir el momento presente. Los 5 sentidos es una puerta, ¿no?, a vivir ese momento presente. A veces estamos en la cabeza, desde la rumiación, dando vueltas y vueltas o problemas o asuntos del futuro, del pasado, planes, lo que sea, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues dejamos de vivir el aquí y ahora, ¿no? John Lennon ya lo decía, que la vida es lo que pasa mientras estamos ocupados en otras cosas. Y la vida es aquí y ahora, ¿no? ¿Cuántas veces cada uno de nosotros estamos en otra parte? De hecho, antes os he dicho uno de los factores de apoyo que son importantes a tener en cuenta en la práctica del mindfulness y también de recordar a nuestros pacientes, es que nosotros podemos estar todo el día haciendo todas las actividades rutinarias del día a día, pero dándole vueltas a la cabeza muchas cosas, ¿no? Podemos, por ejemplo, conducir y salir de nuestra casa y llegar a cualquier sitio y estar pensando en 1000 cosas, ¿no? Y a la vez puede haber llegado al sitio de nuestro destino. Pero ¿dónde estábamos, ¿no? Mientras tanto, o cuando estábamos comiendo, cuando nos estábamos duchando. ¿Y qué necesidad hay de vivir ese momento desde el piloto automático? El piloto automático es eso, estar, digamos, activando ese piloto de hacer, pero sin vivir el aquí y ahora. Entonces, ¿qué pasa? Está la rumiación, ¿no? Está la rumiación activada y eso es uno de los problemas más importantes que, digamos, pues pueden activar la depresión o obsesiones, también el estrés, ¿no? Estamos pensando en 1000 cosas y ¿qué pasa? Pues si hay algo que nos preocupa, pues bueno, todo aquello que active nuestra ansiedad o lo que sea, también a través de los pensamientos, ¿no? Entonces es una herramienta que tenemos para dar a nuestros pacientes para poder calmar esos momentos y volver al aquí y ahora. Es sobre todo, por ejemplo, podemos hacer este ejercicio, que es muy sencillo y muy sencillo de recordar. Y también la meditación que hemos hecho, como también le recordaban a nuestra compañera que estábamos hablando de que es mindfulness, que es meditación, lo importante es solo volver a la respiración, al aquí y ahora, si estamos dándole vueltas a cualquier cosa que active una emoción negativa y puede estar trastornando a la persona, pues recordarle, vuelve a la respiración, vuelve al aquí y ahora, puedes hacer algo con ello, ¿no? Porque si no, pues, ¿qué pasa? Que puede activar esa reacción, pues que normalmente pues son ciclos repetitivos, ¿no? Pues para desactivar esos ciclos repetitivos, destructivos, en algunos casos, pues el volver aquí ahora y ser conscientes de lo que está pasando en nuestra mente, pues puede hacer que esa reacción pueda ser regulada, ¿no? Gestionada. Vale, dicho todo esto, también nos ponemos en parejas y comentamos la experiencia que la pasa. Me gustaría si algunos de vosotros queréis compartir también, ¿no? Creo que quizá pues habéis hablado con vuestros compañeros, algo que queráis compartir con el grupo, de qué os habéis dado cuenta de esta experiencia. ¿Hay alguien que quiera compartirlo? Sí. Yo quería, una duda que tenemos es que hasta qué punto esta práctica experiencial, ¿no?, de tomarnos un momento explicando lo que estamos haciendo, sea o yo qué sé, o de excursión o tomando un té con una pasta, lo que sea. No, puedes gritar, pero El micrófono, ¿eh? es que después lo arreglamos. Vale, pues grito más, empieza este principio. Estaba comentando con mi compañera desde hasta qué punto la práctica experiencial puede sustituir a la práctica guiada, ¿no? Me refiero porque si estamos disfrutando del momento, ¿no? Bueno, yo qué sé, haciendo escalada o tenemos que estar completamente centrados, ¿no? O disfrutando de, yo qué sé, de comer un postre o lo que sea, es suficiente con eso y con eso ya es suficiente, no hace falta hacer la práctica guiada.
digamos que, gracias por vuestra aportación, digamos que la práctica de la meditación, toda la práctica de atención plena, sea el yoga, digamos las prácticas más formales, ¿no? Como puede ser el yoga, la meditación sentada o el escáner corporal o cualquier visualización guiada que sea de recordatorio de las bases del mindfulness y todo esto, lo que hace es ejercitar esa manera, ¿no? de volver al aquí y ahora. Entonces, si yo me apoyo cada día en poder realizar ese tiempo de meditación o de yoga, la práctica formal que yo elija, será mucho más fácil trasladarlo a momentos en los que, por ejemplo, pues hay algo que me está alterando, ¿no? Si, por ejemplo, una discusión con alguien cercano, si yo he estado practicando durante tiempo meditación y toda esa práctica formal está integrada en mi vida diaria, o sea, como decía Luis, por 12 minutos, eso se va a trasladar quizá a esa discusión. Entonces, en ese momento en el que yo pueda notar cómo mi enfado va subiendo, va subiendo, va subiendo y va en escalada, yo puedo decir, voy a respirar y voy a elegir cómo quiero reaccionar o responder a ese momento. ¿Quiero seguir con la escalada? ¿O cuál es mi objetivo en esa discusión? ¿No? Entonces yo puedo estar en el aquí y ahora con esa emoción de enfado, que es lo para ellos también sirve, ¿no? El poder trasladar esos momentos difíciles. Es muy buena la pregunta porque también, por ejemplo, esto puede servir también como recordatorio a nuestros pacientes, ¿no? Y eso lo digo, sobre todo como os decía antes, pues trabajo con mujeres con cáncer de mama y con grupos grandes de 15 personas o así, y claro, pues están en diferentes momentos del proceso. Y claro, lo que se puede llegar a activar a nivel emocional es muy, muy intenso, ¿no? Entonces, en esos momentos yo les digo, bueno, hay una diferencia, ¿no? Decía Buda que el dolor es obligatorio y el sufrimiento es opcional. O sea, que yo me enfade, quizá no lo puedo evitar. Pero, ¿qué hago con ese enfado? Sí. Entonces, trasladando, por ejemplo, a pacientes que tienen vivencias muy difíciles, muy, muy difíciles de gestionar, el decir, yo puedo sostener mi dolor y no convertirlo en un sufrimiento prolongado durante el día, o puede ser que ese sufrimiento sea unas horas en vez de 24. Y ese es el sentido, ¿no? El poder sostener lo que hay. Y por eso os decía que no, la práctica no se basa en hacerlo bien o mal, o estar relajado, o es estar aquí ahora con lo que hay. Y si podemos sostener, ¿no? Desde esa compasión, desde ese no juicio, nuestro enfado, nuestro miedo, nuestra tristeza, también podremos sostener la del paciente con mucha más habilidad, con mucha más, digamos, presencia, y ese paciente también lo va a notar, con lo cual también el vínculo puede ser más fuerte, ¿no? El vínculo que pueda crearse con el paciente. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? Muchas gracias. Sí. Yo estaba con la compañera y ella me hacía ver, por ejemplo, que cuando iba observando la pasa, ese sentir de curiosidad, me hace recordar, por ejemplo, a buscar ese niño libre que los adultos lo vamos perdiendo, ¿eh? Sí. Ese niño libre, creativo, nutritivo, ¿eh? Sí. Y eso quería preguntarte si hay alguna relación con él. Sí, y tanto. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta, ¿no? De muchas veces monjes, ¿no? Que realmente están ahí, no sé si todo el día, pero mucha más parte del día que nosotros en esa presencia, en ese presente, y desde esa compasión, pues se les ve sonreír mucho más, ¿no? Es una de las pruebas de que esa persona
practica y esa frescura que transmiten, ¿no? Entonces, y ese amor, esa presencia. Es uno de los efectos de la práctica del mindfulness, es que nace más frescura, ¿no? Hacia nosotros mismos y hacia la vida, ¿no? Podemos vivir el momento presente despejando todas esas preocupaciones, ¿no? Y sí, claro, es una de las cosas que puede llegar a suceder, que ese niño esté más presente. Sí. Bueno, ya que muchos de nosotros empezaremos las vacaciones, habrá momentos de poder dar más espacio a ese niño, ¿no? Y de vivir un poquito los momentos, digamos, del verano, de diferentes que podamos vivir. Os invito que lo hagamos desde ese mindfulness o desde esa frescura a la medida de lo posible. Y también, bueno, os quería decir que en octubre se inicia en Blanquerna, Universidad de Psicología, el diploma de experta en mindfulness. No sé si os ha hablado Luis. Os recomiendo que, bueno, si estáis interesados en especializaros en mindfulness, os recomiendo que miréis la página. Solo buscándolo en la página de Universidad de Ramon Llull de Psicología encontraréis diplomas y está el diploma de experta en mindfulness. De hecho, el profesorado que ha sido elegido para realizar este diploma es del más alto nivel nacional. Lo digo porque vale la pena. Y aparte porque hay variedad de especialidades y materias en las que se dan. Y no solo el programa, sino que el programa va implícito, pero los profesionales que dan el diploma, digamos, que están especializados, pues sea, por ejemplo, en psicoterapia o en cáncer o otras muchas especialidades que, digamos, que la persona que da el curso, pues lleva años, ¿no? Trabajando ese tipo de personas, ¿no? o patología, y por lo tanto os puede enseñar desde su experiencia, ¿no? También, si estáis interesados, aparte si no queréis buscar vosotros la información, podéis apuntar, os pasaré una hoja que podéis apuntar vuestro mail y os enviamos toda la información. Bueno, muchas gracias por venir y ha sido un placer. Y pasa volando, pero ya ha acabado la sesión. Os deseo muy buen verano y que disfrutéis de cada momento. Gracias.